Les contamos que los imputados por la colisión de trenes en San Bernardo, que dejó a 2 personas fallecidas, quedaron con arresto domiciliario nocturno y con arraigo nacional. Ya, bueno, para conversar sobre este tema nos acompaña aquí en el estudio Ariel González, cuñado de José Bonín, maquinista fallecido, lamentablemente una de las 2 víctimas fatales. Gracias por acompañarnos, Ariel, en estos momentos. Yo sé que son complejos para la familia, son duros. Y la primera pregunta es esa, digamos, ¿cómo están ustedes como familia y cómo han vivido este proceso también? Pensando, Juan Carlos, primero pensando como familia, cómo reconstruirnos, porque hemos quedado muy golpeados, sobre todo mi hermana y mi sobrina, porque ha sido trágico este accidente, ¿no? Y por lo demás vemos que aquí hay que empezar a replantearse la vida hacia adelante, ella sobre todo como esposa, en soledad, sin su esposo, y una hija que también hoy día no va a poder contar con su papá nunca más. Cuéntenos de José Bonín. ¿Cómo era él? ¿Cuántos años de experiencia tenía en FEPASA, en los trenes? Todo lo que nos puede dar cuenta del trabajador que era, porque acá FEPASA habló de trabajadores de mucha experiencia, sí, de mucho dominio sobre las labores que ellos realizaban. Entonces queremos saber de José. Claro, José estaba por cumplir casi 36 años trabajando en la empresa. Y claro, justamente es un maquinista muy experimentado, con muchos años de experiencia, donde también había tenido algunos eventos, pero menores, como todos los maquinistas, digamos, y muy dado a su trabajo, quería mucho a sus compañeros. Durante toda su permanencia en FEPASA, él se dedicó a luchar y a pelear por sus compañeros. Era un líder innato, y por lo mismo, al menos en unos 4 o 5 periodos de cada uno de 4 años, ofició como presidente del sindicato, por lo mismo, porque él, aparte de su trabajo, que lo quería y lo amaba mucho, también siempre estuvo muy pendiente de conseguir mejoras para sus compañeros, ya sean salariales, laborales, pero también en seguridad, y me da la impresión de que justamente esta última es la que le termina arrebatando la vida, porque la seguridad hoy día está en cuestión en la propiedad de las vías férreas de EFE. Sí, pues es verdad. Yo en eso quería llevarte un poquitito a eso, ¿vale? Ya han pasado varios días. Ayer fue la formalización, ¿cierto?, de 2 de las personas. Recordemos que fallecieron 2, que quedaron heridas 9, que algunas han estado más graves que otras, pero como familia, ustedes que además vienen del mundo ferroviario y todo, ¿cuál es la hipótesis? ¿Qué piensan ustedes o la familia que pudo haber pasado ese día? Después de varias horas ya que el accidente ocurrió, tenemos, yo creo que un par de hipótesis, y por lo mismo es que esperamos que se realicen algunas diligencias. Si es que estas ya no se realizaron, nos importaría mucho recuperar, por ejemplo, las imágenes de cámara de la sala de los encargados de tráfico. Queremos saber ciertamente quién estaba ahí, porque nos da la impresión de que ahí había una persona que no debía estar, que eso es algo que todavía no se ha ventilado, digamos, y que es parte de la discusión de la interna entre hoy día los sindicatos con la gerencia en este minuto. ¿A qué te refieres, perdón, sí, ¿a qué te refieres que no debería estar? ¿Por qué tienen esa impresión de que había alguien más? ¿Qué antecedentes han recibido para pensar que había alguien más ahí? Las conversaciones que se están ventilando justamente con la gerencia, y mi sobrina, ya él me informó que uno de los dirigentes, ya Máximo creo que es, que le hicimos una consulta y Máximo dijo, sí, efectivamente hay una persona que aparentemente no debió estar ahí y que por eso se produjo este accidente. Pero no solo eso, porque aquí hubo una seguidilla de errores y para poder llegar a lo que ocurrió. Y eso también redunda en que también no había sistema de comunicaciones de radio, y se está utilizando el sistema secundario, digamos, que se usa como ya
como para emergencia, y así no hay radio, ocupemos teléfono. Es algo que está reglamentado en todo caso, tanto la radio como el teléfono, pero nos llama poderosamente la atención por qué la radio no funcionaba, porque en este caso, si hubiese estado funcionando o alguien que podría haber contestado, a lo mejor este accidente no habría ocurrido. Sí, es verdad. En ese sentido, bueno, yo te quería preguntar, porque además se ha digerido un poquitito la información. Recordemos un poco que este es un tren de carga, ¿cierto?, que trae cobre, que colisiona con un tren de pasajeros que estaba haciendo unas pruebas durante la noche y que además hay dos vías, dos rieles, digamos, y se está investigando por qué estaban transitando, se impactan de frente y por qué estaban transitando por el mismo riel, digamos. ¿Han tenido más antecedentes de eso también, de qué falló en la comunicación? Porque estamos claros que falló algo muy importante en la comunicación, pero ¿ustedes tienen claro más o menos qué pudo haber sido? Claro, o sea, aquí, como te digo, una seguidilla de errores. O sea, hay falla en la comunicación y también hay falla probablemente en habilitarle una vía, en este caso al tren de pasajeros. Porque el tren con carga de cobre viaja todos los días de noche desde Rancagua hasta Estación Central y desde Estación Central hacia la costa. Eso es todos los días. Por lo tanto, ese tren cuenta con esa vía todos los días y en la misma vía que iba, bien. Por lo tanto, tenemos que saber ahora quién puso el tren de pasajeros a hacer esas pruebas en la vía del tren de carga y por qué no hubo comunicación. Entonces, José, más o menos por ahí va. Su cuñado, que tenía mucha experiencia, que es una de las, lamentablemente, las 2 personas fallecidas en este accidente, ¿les había manifestado como familia algún reparo con la seguridad, alguna preocupación, quizás que le hubiese manifestado a FEPASA, su empresa, que a FEPASA no lo tiene que exteriorizar a EFE, porque EFE son los encargados de las líneas del tren? Son los dueños de la línea. Y aquí ahí donde está parte de su trabajo como dirigente y su inquietud también como trabajador, porque estos son temas que ellos discuten directamente con la gerencia, de mejorar la seguridad, porque sobre todo porque estamos hablando de que un accidente ferroviario, si ocurre, todos sabemos los resultados que puede tener después de que observamos lo que ocurrió. Entonces, todas estas peticiones que hay, o mejoras, incluso algunas ya están judicializadas. ¿Cómo cuáles mejoras habían pedido? Mira, no podría decirte específicamente, pero hay algunas que incluso se llegaron a judicializar para que se mejoraran y no se hizo nada. ¿Ya? Entonces, con respecto, por ejemplo, al uso de las radios. Y hay varios temas, por ejemplo, que durante estos días y a pocas horas del accidente, llegó al lugar del trabajo la autoridad del trabajo, hubo una reunión y se le entregó a esa autoridad también un paquete de peticiones, o más bien que de peticiones, de situaciones que no se estaban cumpliendo y de las cuales también ellos tendrán que hacerse parte, investigar y ver qué es lo que ocurrió, porque hoy día tenemos la impresión como familia que EFE lo único que ha hecho en este tiempo es hacer un control de daño, cuidar su imagen frente a la ciudadanía, pero nada más. Porque nada se ha hablado, por ejemplo, entiendo que no han sido muy abiertos, incluso con la familia, y tampoco nos han comunicado con la familia. Eso te quería preguntar, ¿alguien de EFE te ha llamado, ha dicho, mire, estamos investigando, lo siento, lo lamento, en qué podemos sostenerlos, ayudarlos? Y siempre es importante eso. Mira, no, ningún tipo de contacto, salvo lo que hemos leído nosotros en los comunicados que ellos entregan a la opinión pública, que en ese aspecto de acercarse a la familia, eso es mentira. Y con respecto a hacerse parte también, eso tampoco, que si nos han ofrecido ayuda, no. FEPASA puso a disposición, por ejemplo, una asistente social para los requerimientos que se pudieran dar en el momento después ya del accidente y donde han estado ya a disposición en ese aspecto. Ahora entendemos que aquí hay una pugna hoy día, primero, que se tendrá que solucionar entre FEPASA y EFE
donde tendrán que ver por qué, la misma pregunta que hacías tú, Juan Carlos, por qué ese tren iba por esa vía, si el tren con el cobre siempre ha transitado por ahí a la misma hora, y se tendrá que aclararse eso primero, y que ellos finalmente, y que esto vaya decantando, vaya algunas personas también probablemente abandonando sus cargos, de los cuales ya sabemos que hay personas que han sido ya alejadas de sus cargos en EFE. El gerente de tráfico ha sido sacado de su puesto. Entendemos que otros 4 ejecutivos también, eso a raíz de la presión que están ejerciendo los trabajadores, porque hoy día el tren de pasajeros y la carga no está funcionando, no porque estén de duelo, como ha señalado algunos ejecutivos, sino que simplemente no están trabajando porque no están en las condiciones de seguridad que ellos necesitan para volver a trabajar. Y esto se va a ver, yo creo que mañana lunes, si vuelven o no al trabajo y si están o no esas medidas de seguridad. Para ustedes entonces, ahí para ir ya finalizando, hay mucho más responsables que solo las 2 personas que fueron formalizadas el día de ayer producto de este accidente. Claro, porque, a ver, el conductor del tren de pasajeros tiene que circular por la vía que en este caso tráfico le dice, porque no tiene otra forma. Recordemos que esto estaba de noche. No tienen cómo darse cuenta si vienen por una misma vía o no. Entonces, son muchas cosas que hemos ido descubriendo en las horas y que todavía tenemos algunas dudas y que esperamos que se aclaren, porque en realidad todavía esto da para largo, son 150 días creo que dieron de investigación. Sí. Las dudas sí están como más centradas en el controlador de tráfico, sí, de todas maneras, pero creemos que hay responsabilidades. Incluso podemos pensar que hasta podía llegar hasta el mismo ministro. No sabemos si el ministro sabía, por ejemplo, o le llegó alguna información que la central de radio, por ejemplo, no funciona. Si el controlador de tráfico estaba en ese momento con un supervisor, y si ese supervisor autorizó a que esa persona, que aparentemente no debería haber estado en ese momento realizando ese trabajo, autorizó a que esa persona realizara esa labor. ¿Con quién habló más arriba? Y así vamos, y la decisión de apagar la radio y de que no funcionen, ¿de quién fue? ¿Dónde? ¿En qué parte, en qué área administrativa ocurrió? Entonces, son varias cosas que nos estamos preguntando y que esperamos que la investigación logre encontrar esa verdad. No es lo que hemos dicho. Queremos encontrar y que aparezca toda la verdad. Y después, como familia, por supuesto que con lo grave que ocurrió, vamos a tomar acciones legales. Ariel, yo te quiero agradecer. Bueno, a nombre de todos les queremos mandar las condolencias a tu familia, a la familia también de la otra persona que falleció. Y lo que se busca, Valentina, Ariel, es que esta situación no se vuelva a repetir. Solo imagínense un instante si el tren de pasajeros no hubiese estado haciendo una prueba y hubiese ido con pasajeros. Estaríamos también lamentando otra tragedia. Así que muchas gracias, Ariel, por habernos acompañado en el estudio. Muchas gracias, Ariel, y también un saludo a su familia que ha decidido hablar y contarnos un poco de lo que están viviendo en estos momentos. Gracias. No, gracias. Muchas gracias. Ya.